Buenas noches, nosotros somos el grupo número 3 y venimos a hablar de los fármacos diuréticos. Introducción. Los diuréticos se sitúan entre los grupos farmacológicos más ampliamente utilizados. Promueven la excreción de agua y electrolitos por los riñones mediante una perturbación del transporte iónico a lo largo de los diferentes segmentos de la nefrona. Los diuréticos son considerados fármacos cuya función principal es la modificación del balance sistémico del sodio mediante el incremento del volumen urinario y la excreción del cloruro de sodio. En la mayoría de las ocasiones, el beneficio terapéutico de los diuréticos viene dado por el incremento de las pérdidas urinarias de sal y agua. A continuación, se revisarán los puntos más importantes farmacológicos de mayor interés de los diuréticos, como su farmacocinética, farmacodinámica, en qué patologías se están indicando y cuáles son sus efectos secundarios. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es demostrar que los diuréticos facilitan la excreción renal. Y como objetivos específicos tenemos tres. El primero es explicar las diferencias farmacodinámicas y farmacocinéticas entre los diuréticos administrados. Como punto número 2, la clasificación de los diuréticos. Y como punto número 3, los principales indicaciones. Los diuréticos son fármacos que ayudan a eliminar la sal, el sodio y el agua del cuerpo, haciendo que los riñones produzcan más orina. Hay muchos tipos diferentes de diuréticos y se utilizan para tratar la hipertensión arterial, y este actúa de la siguiente forma: reduciendo la cantidad de líquidos que fluyen en los vasos sanguíneos, lo cual disminuye la presión en sus paredes, y en el edema, que es el exceso de líquido en los tejidos, y algunas otras afecciones. Los diuréticos se han asociado con una disminución menos consistente en complicaciones isquémicas cardiovasculares cuando se administra a dosis elevadas, como por ejemplo más de 50 mg de hidroclorotiazida, y puede aumentar las arritmias ventriculares. Son herramientas terapéuticas potentes y ampliamente prescritas con diversos fines. En los adultos mayores son particularmente útiles debido al perfil patológico propio de este grupo etario. Se prescribe ampliamente para el tratamiento de la hipertensión arterial. Son parte de la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y así como las complicaciones de la insuficiencia hepática. Incluso forman parte del arsenal terapéutico paliativo. A continuación hablaremos un poco sobre la farmacocinética. Para producir sus efectos, un fármaco debe tener la concentración apropiada en los sitios de acción. Dicha concentración es en función de la dosis administrada del fármaco activo. La fracción libre no unida a proteínas también depende del grado de absorción, distribución, que refleja la unión relativa a proteínas plasmáticas y tisulares, metabolismo, biotransformación y excreción. La farmacocinética, que a veces se define como los efectos del organismo sobre el fármaco, se refiere al movimiento de los medicamentos hacia el interior, a través del organismo y hacia el exterior de éste, es decir, que el curso temporal de su absorción, biodisponibilidad, distribución, metabolismo y excreción. A continuación hablaremos un poco de cada una de ellas. La absorción de un fármaco depende de sus propiedades fisioquímicas, su formulación y su vía de administración. Las formas farmacéuticas, por ejemplo, comprimidos, cápsulas y soluciones, están compuestas por el fármaco y otros ingredientes, y se formulan de manera que puedan ser administradas por diversas vías, por ejemplo, vía oral, bucal, sublingual, rectal, parenteral, topical, inhalatoria. La biodisponibilidad se denomina biodisponibilidad al grado y la velocidad con que una forma activa el fármaco o uno de sus metabolitos accede a la circulación y alcanza de esta manera a su lugar de acción. La distribución. Una vez que un fármaco penetra en la circulación sistemática, se distribuye entre los tejidos corporales
Esta distribución no suele ser uniforme debido a la diferencia en la percusión sanguínea. La fijación a los tejidos, por ejemplo, debido a su contenido graso, el pH regional y la permeabilidad de la membrana celular. Metabolismo. El sitio principal del metabolismo de los fármacos es el hígado. Aunque los fármacos suelen inactivarse al ser metabolizados, los metabolitos de algunos de ellos presentan actividad farmacológica. A veces incluye mayor que la de sus percursos, una sustancia inactiva o débilmente activa que da lugar a un metabolito activo se denomina profármaco, en especial cuando ha sido diseñada para dirigir más eficazmente la forma activa de su destino. Excreción de fármacos. Los riñones son los órganos principales para la excreción de sustancias hidrosolubles. El sistema biliar colabora también en la excreción siempre y cuando el fármaco no sea reabsorbido. A partir del tubo digestivo, en general, la contribución del intestino, la saliva, el sudor, la leche materna y los pulmones a la excreción es pequeña, excepto en el caso de la exhalación de los anestésicos volátiles. La excreción a través de la leche materna puede afectar al lactante, que es amamantado. A continuación hablaremos un poco sobre la farmacodinámica. Se refiere a la acción de un fármaco en el cuerpo e incluye interacciones con el receptor, fenómenos de dosis y respuesta, así como los mecanismos del efecto terapéutico y tóxico. Un receptor es el componente del sistema biológico con el cual interactúa el fármaco para obtener un cambio en la función del sistema. La farmacodinámica, descrita como los efectos del fármaco sobre el organismo, estudia la unión a receptores, los efectos post-receptor y la interacción química. La farmacocinética de un fármaco determina la operación, duración e intensidad de sus efectos. En la clasificación de los diuréticos tenemos según la potencia diurética que tenemos de alta eficacia, de eficacia mediana y de baja eficacia. También están según el lugar de acción, que aquí los encontramos en el túbulo proximal, en el túbulo distal y en el asa de Henle. También tenemos según el mecanismo de acción, que aquí están los inhibidores de reacción de sodio, tenemos los osmóticos, tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica y tenemos los de otros mecanismos. Como número 1 tenemos los inhibidores de reabsorción de sodio diurético de lasa. Esto se les suele llamar de alto techo. Entre ellos tenemos la furosemida, el bumetamida, la torasemida, el ácido etacrínico y peretamida. Son una gran potencia diurética, facilita la excreción de un 25 a un 30% del sodio, filtrando frente a una cifra normal del 1%. Y el lugar de acción es una porción gruesa en la asa de Henle. Como ya sabemos, entre los más famosos de los inhibidores de la reabsorción de sodio es la furosemida, que es utilizado para reducir la retención de líquidos, que puede producir la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión arterial, insuficiencia hepática y los edemas. En el mecanismo de acción se inhibe el cotransportador de sodio, potasio y cloro de la membrana luminal. También se inhibe la reabsorción de calcio y magnesio al tubo colector, que llega de mayor cantidad de sodio y calcio, que hace que se excrete más cantidad de hidrógeno y potasio, que pueden dar alcalosis metabólica. También pueden producir vasodilatación venosa por la liberación de un factor renal y puede ser útil en el edema agudo del pulmón
antes de iniciarse el efecto diurético. Y como farmacocinética es una administración oral y parenteral. Usos terapéuticos: hipertensión arterial y en urgencias hipertensivas por su rapidez de su acción y diuresis intensa. En los tratamientos es preferido en edema pulmonar agudo de la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, edema hepático y renal e hipercalcemia. Como efectos adversos tenemos la hipopotasemia, que esta es administrada junto a diuréticos ahorradores de potasio o dar complementos de potasio. También está la hipotensión e hipovolemia, que esto se da mayormente en ancianos. Tenemos también hiperuricemia y ototoxicidad. Tenemos también los diuréticos tiazídicos, que estos son los más utilizados y se clasifican en de acción corta, que está el clorotiazida e hidroclorotiazida. De acción intermedia está el bendrofluorometiazida e indapamida. De acción prolongada se encuentra clortalidona, que este se administra cada 2 a 3 días. Su potencia diurética es moderada, o sea, de bajo techo, y facilita la excreción de un 5 o un 10% de sodio filtrado frente a una cifra normal del 1%. El lugar de acción inicial se da en el túbulo distal. Como mecanismo de acción tenemos que se inhibe el cotransportador de sodio y cloro de la membrana luminal. También aumenta la carga de sodio en el túbulo distal y aumenta su posibilidad de intercambio con el potasio. También aumenta la eliminación de potasio y aumenta la reabsorción de calcio. Su administración es oral y se usa en personas con hipertensión arterial crónica, e hipertensión arterial en los ancianos, insuficiencia cardíaca congestiva, edema hepático y renal. Estos medicamentos tienen como reacción adversa la disminución del apetito, el malestar gastrointestinal, vómitos, sequedad en la boca, sed o cansancio. También encontramos los diuréticos ahorradores de potasio, que su potencia diurética es baja, pero produce la eliminación entre el 2 al 3% de sodio. El lugar de acción se da en el último segmento del túbulo distal y primero del túbulo colector. En el mecanismo de acción tenemos que inhiben los canales de sodio en la membrana luminal y por ello la eliminación de potasio. Y también tenemos que los antagonistas de la aldosterona compite por los receptores y baja la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Y el valor de estos fármacos es su capacidad para ahorrar potasio. Su administración es oral. Como uso terapéutico es asociado a otros diuréticos como los tiazídicos o los de asa para impedir la pérdida de potasio, también en hipertensión o insuficiencia cardíaca. Y como efectos adversos tenemos la hipopotasemia, la acidosis metabólica, las molestias gastrointestinales, también en trastornos menstruales, disfunción sexual masculina. Los diuréticos osmóticos, entre ellos tenemos el manitol, que como sabemos este es indicado para la profilaxis y el tratamiento de la falla renal aguda, edema cerebral o aumento de la presión intracraneal. También está el isosorbida y estos diuréticos se administran por vía intravenosa. Su potencia diurética es elevada. En el lugar de acción es en el segmento permeable al agua, la rama descendente del asa de Henle
y como mecanismo de acción tenemos que aumenta la presión osmótica dentro del túbulo y disminuye la reabsorción del agua, que aumenta el volumen de orina excretado de sodio. Por último tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que tenemos como ejemplo el acetazolamida, que es por vía oral. Su potencia diurética es débil, su lugar de acción es en las células epiteliales del túbulo proximal. Su mecanismo de acción inhibe la enzima anhidrasa carbónica en la membrana luminosa, que se forma menos ácido carbónico. Se reabsorbe menos sodio porque se produce menos hidrógeno y esto ocasiona diuresis leve. El ácido carbónico permanece en el túbulo y se excreta acidosis metabólica. El sodio se reabsorbe posteriormente en el asa de Henle, por ello su eficacia diurética es moderada. Patologías. Los diuréticos también se utilizan para prevenir, tratar o mejorar los síntomas en personas que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, hinchazón de los tejidos, o sea, edema, ciertos trastornos renales y también cálculos renales. Efectos secundarios. Los diuréticos suelen ser seguros. Los efectos secundarios incluyen aumento de la micción y pérdida de sodio. Los diuréticos también a veces son llamados pastillas de agua. Estos ayudan a eliminar la sal, el sodio y el agua del cuerpo. La mayoría de estos medicamentos ayudan a que los riñones liberen más sodio en la orina. El sodio ayuda a eliminar agua de la sangre, lo que disminuye la cantidad de líquido que fluye a través de las venas y las arterias, y esto hace que se reduzca la presión arterial. Los diuréticos también pueden afectar los niveles de potasio en la sangre. Si tomas un diurético tiacídico, tu nivel de potasio puede bajar demasiado, que es la hipopotasemia, lo cual puede causar problemas potencialmente mortales con los latidos de tu corazón. Si estás tomando un diurético ahorrador de potasio, puedes tener demasiado potasio en la sangre. Otros posibles efectos secundarios de los diuréticos incluyen mareos, dolores de cabeza, deshidratación, calambres musculares, trastornos articulares tipo gota. La gota es una forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una o más articulaciones. A menudo esto se da en el dedo gordo del pie. Y como último tenemos la hipotencia. Recomendaciones. Trate de no tomarlos por la noche antes de acostarse. Tómelos todos los días a la misma hora. Los efectos secundarios más comunes de los diuréticos son fatiga, calambres musculares o debilidad a causa de los bajos niveles de potasio. Siga las recomendaciones higiénico-sanitarias para controlar su presión arterial. Al ser fotosensibles, utiliza fotoprotección. Antes del inicio del tratamiento, comprueba la función renal y mantén una correcta hidratación y el equilibrio de los electrolitos. Y como conclusiones tenemos que el uso racional de los diuréticos se dificulta por la ausencia de evidencia sólida sobre sus beneficios. La elección de la dosis de los diuréticos y especialmente sus asociaciones debe de hacerse teniendo en cuenta la situación clínica, la farmacocinética de los fármacos, aunque una situación de refractariedad del tratamiento diurético debe establecerse un plan de acción con objetivos y seguimientos clínicos y analítico diario. Las asociaciones de diuréticos son una alternativa infrautilizada que deben potenciarse, si bien exigen con más controles.